Son vuestras gloriosas vanguardias descansadas de la patria, las que están presentes hoy, porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la impondrán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo a la nación. En realidad, en la historia de Eva hay como la historia real del cadáver, lo que realmente sucedió con el cadáver, o la historia de lo que las ficciones construyeron sobre el cadáver, es muy difícil de dividir, porque obviamente el cadáver desaparece o lo capturan en 1955, cuando viene la Revolución Libertadora, que es un golpe de Estado. A partir de ahí, el cadáver pasa a estar en manos de los militares. Y en manos de los militares, obviamente, no hay registro de qué es lo que pasa en ese tiempo, pero sí se sabe que el cadáver, por el miedo, cuando viene la Revolución Libertadora, hay un tiempo que el peronismo se proscribe. Está visitada por muchos extranjeros, aproximadamente 2.500 personas por día vienen a visitar la bóveda de Evita, y es la única que tiene flores los 365 días del año. Esta es una bóveda construida en estilo Art Deco, en granito pulido, por una familia llamada Goyeneche, que en 1950 adquiere una hermana de Evita llamada Elisa para enterrar a su marido Alfredo Arrieta. Entonces, como el peronismo está prohibido, nadie puede votar al peronismo. Entonces, durante este gobierno militar, los militares deciden que el cadáver embalsamado de Eva es un cadáver muy peligroso, porque obviamente lo que los peronistas quieren desde la proscripción es recuperar el cadáver de Eva Perón. Entonces deciden sacarlo del país. Social, moral y espiritualmente, y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los patria todavía ya están derrotados, que de sus guardias asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nación. El cadáver viaja a Italia. No me acuerdo en qué año viajará a Italia, pero en el 50, no sé, mucho después del 55, y luego ese cadáver lo entierran con otra identidad, ¿no? Creo que se llama María Maggi. Entonces, cuando el cadáver se recupera más tarde, cuando vuelve la democracia argentina, alrededor del 73, el cadáver es recuperado y devuelto a Perón como signo de pacificación, es decir, le devuelven el cadáver a Perón en Madrid. Y ¿qué pasa con la historia del cadáver? Esa es la pregunta. Por estrictas razones de seguridad y a pedido expreso de la última hermana viva de Evita, ella se encuentra aquí en la mitad del pasillo, en un segundo subsuelo. Su cajón no está a la vista, está totalmente revestido por dos lápidas de acero y una de mármol blanco que dice simplemente Evita. Bueno, no se sabe qué pasa. La ficción lo que imagina es que hay se hace uso y abuso del cadáver. De hecho, cuando el cadáver se recupera, lo que sí se ve es que tiene signos de profanación, tiene lastimaduras en las rodillas, en la nariz, hay una parte de la nariz que le falta, es decir, bueno, el cadáver obviamente fue manipulado, pero puede haber sido la manipulación de un cuerpo que pasa adentro de un cajón por distintos lugares, puede haber sido la manipulación de un cadáver que fue profanado, es decir, no sé qué es lo que le puede haber pasado. Una muñeca de mármol, en perfecto estado de conservación, al punto tal que cuando se la entregaron a Perón no creían que era un ser humano. Entonces le amputaron el dedo anular izquierdo, lo enviaron a la Argentina, lo cotejaron con las fichas dactiloscópicas y ahí determinaron que ese era fehacientemente el cadáver de él. Porque había corrido una versión de que había 3 cadáveres iguales, 3 esculturas iguales que estaban siendo reemplazadas, pero eso realmente fue una fantasía. Solo, y ella está acá en la mitad del pasillo. Lo que sí es interesante es lo que la gente imagina que le puede haber pasado al cadáver, porque obviamente un cadáver tan cargado como es el cadáver de Eva Perón, que como está embalsamado, no pasa por los procesos obvios de un cadáver que no después de la muerte, o sea, no pasa por la putrefacción. Entonces es un cadáver que es como una muñeca, y a partir de esta imagen de Eva Perón como una muñeca, ya ahí había sido en vida una muñeca, después de la muerte, lo que las ficciones imaginan es que obviamente hay una pasión necrofílica por el cadáver, y en ese sentido la novela Santa Evita,
es una novela que trae mucho de la locura que tienen los personajes que tienen como misión cuidar al cadáver. Y por eso, digamos, la historia de qué pasó con el cadáver o qué puede haber pasado con el cadáver, por ahí es más interesante la pregunta qué pudo haber pasado, porque la imaginación tiene mucho más para decir que la historia o que los documentos. Bueno, ¿qué pudo haber pasado? Te contesto lo que dice Tomás Eloy Martínez. Hay un personaje que es de ficción, pero digamos todo es un poquito ficción, un poquito realidad. Dentro hay un coronel que está, que se llama el coronel Kenny. Este coronel se le asignó el cadáver de Eva Perón, y lo que se cuenta es que este tipo a lo largo del tiempo hay una mezcla de locura, pasión, un tipo alcoholizado que tiene como una obsesión con este cadáver, con tenerlo, y que lo que se dice es que en un momento él se lo da a un subordinado de él, no me acuerdo si es teniente, un coronel, no sé qué es, que le dicen el loco, y que este tipo también se informa mucho sobre las costumbres de la momificación, y que en su casa hay una habitación, una especie de relato como Barba Azul, que el tipo tiene en su casa un cuarto en donde cuida el cadáver a espaldas de su mujer, que su mujer no sabe qué es lo que hay ahí, y que se practica la necrofilia con el cadáver. Eso es lo que se cuenta, que el tipo se enamora del cadáver. Un poco como esa película Lars and the Real Girl, que es un tipo que tiene una muñeca y trata a la muñeca como si estuviera viva. Bueno, un poco este fenómeno es el que produce el cadáver de Eva Perón por el hecho de estar momificada, ¿no? Funciona como una muñeca de goma. Como alrededor de los Perón hay tanto rumor, ¿no? Porque obviamente fueron la pareja presidenciable más fuerte de la Argentina, por ahí comparable a los Kirchner ahora, pero digamos en otro momento, en el momento de la modernización de Argentina, en los años 50. Entonces hay muchos rumores que tienen que ver con ellos, como los rumores que tienen que ver con la entrada en ese momento en Argentina a través de pasaportes falsos de nazis y de judíos, el tema de los rumores del dinero, que Perón tenía una cuenta en Suiza que tiene que ver con la venta de esos pasaportes, el dinero de la familia Duarte. La verdad que hay claramente Juan Duarte, que es secretario personal de Perón en los años 50, es un personaje muy ambiguo. O sea, cuando trabajaba con Perón tenía, digamos, un personaje medio incontrolable, borracho, mujeriego, que siempre lo estaban escondiendo, y que cuando muere Eva Perón en el 52 hay la muerte de Juan Duarte. Es una muerte muy enigmática, se la adjudica a la mafia, no se sabe bien quién lo mató, pero claramente si tenía información Juan Duarte sobre lo que sea de los Perón, obviamente era un personaje muy peligroso, porque era un tipo que estaba muchas veces fuera de control. Entonces supuestamente Ico tenía poder. Entonces bueno, eso podría explicar la fortuna de los Duarte y la fortuna de los Perón, pero digamos, son todas versiones, son todos rumores, no es nada comprobable. O sea, un historiador te diría que lo único que se puede hablar es de lo que se sabe y de lo que se comprueba. Por ejemplo, el corte, cuando Perón muere, también en un momento desaparecen las manos, les cortan las manos a Perón, igual que el cadáver mutilado de Eva Perón. Y la versión, obviamente no oficial, es que ¿por qué le cortan las manos a Perón? Porque en el anillo de casado tenía el número de la cuenta. No sé, suena literario, pero bueno, son ese tipo de rumores que son ficción los que llevan a que se opere sobre la realidad y que hagan que un tipo vaya y le corten las manos a Perón pensando que en esas manos puede haber una información. Entonces, por eso digo que los relatos de ficción y la realidad es muy confuso porque son muy míticos. Creo que ahí se junta con el mito de los Perón. Al llamado de los compañeros de la Corporación General del Trabajo para decirle al líder que detrás de él hay un pueblo.
Bueno, hay, digamos, justificar la coima o explicar la coima, es un tema de idiosincrasia, ¿no? No sé si uno puede explicar por qué. Seguramente tiene que ver con un país colonizado por los españoles, las sucesivas inmigraciones. La verdad que no hay algo que te pueda explicar psicológicamente por qué el régimen es corrupto y acepta. Creo que es, bueno, no es un problema específico de la Argentina, hay países en Italia, puede haber otros, que también tienen ese sistema tan enraizado de la coima. No sé, es un país que fundacionalmente surge en el siglo XIX, en donde... pero esto tampoco te explica la coima. No, la verdad que no tengo forma de explicar por qué es un país... creo que porque el estatus de las instituciones es mucho más débil, que la gente, digamos, la figura de la ley es una figura mucho menos estricta que puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Por el catolicismo también, ¿no? No tiene esa, digamos, el catolicismo siempre tuvo esa forma de pensar de que las cosas no se pueden hacer, pero se hacen y después vas y te confesás. No hay la cosa puritana de la cosa, qué sé yo, japonesa de hacerte un harakiri porque, digamos, la gente no se lo toma en serio la ley, no cree que la ley sea algo que sea para ser respetado, sino que es algo que es una convención social y que uno siempre puede encontrar. Si hay algo que puede explicar, digamos, dentro de la formación argentina hay como los grandes héroes argentinos son héroes que son antihéroes, ¿no? Por ejemplo, me viene el ejemplo de Juan Moreira, ¿no? El héroe nacional como un personaje que está al margen de la ley, que se opone a la ley, que se rebela, que el sistema lo usa corruptamente para que vote a favor de tal presidente o de otro, porque es un gaucho Juan Moreira, y siempre se está tratando de escapar de este sistema. Entonces, en el fondo, el héroe nacional es un personaje que está al margen del sistema, que burla el sistema, y se está visto como que el sistema hay que burlarlo, porque el sistema es corrupto. Entonces, ¿por qué uno va a tener que ser honesto si el sistema no lo es? Entonces creo que estamos llenos de nuestros mitos, de hecho son personajes como Maradona, personajes que siempre están como al margen de la ley, ¿no? Y justamente lo popular, ¿no? Las culturas populares admiran todo lo que está contra la ley, no lo que está a favor de la ley. Por ahí eso es algo que no se ve en otros países, donde haya como paralelamente la nación se haya formado paralelamente con una cara oficial y una cara no oficial. La cara oficial sería, no sé, los héroes que la nación te pide que homenajees porque son los que contribuyeron, pero paralelamente, y lo ves esto en un partido de fútbol, hay mucho más admiración por las cosas que estimulan la idea de nación, pero no desde la nación, sino desde relatos extraoficiales de la nación. En realidad el conflicto del campo y el gobierno, porque no es el campo y la ciudad, sino que el campo y el gobierno, aunque la ciudad está involucrada porque el gobierno es el gobierno que dirige desde Buenos Aires, es un problema que tiene que ver con la falta de cultura cívica que hay para resolver problemas en la Argentina. Porque desde que la Argentina se funda, siempre se funda como con dos ideas que son opuestas y que nunca se pueden fusionar, nunca se pueden negociar, ¿no? Entonces, siempre el que está en el poder trata de eliminar o ignorar al contrario. Y acá lo que hay en el problema con el campo es un problema que tiene que ver con el peronismo. El peronismo de Perón es un peronismo que es populista, y justamente lo que caracteriza el discurso populista es un discurso que suma al pueblo, que convence al pueblo, que invita al pueblo a participar de este populismo, hablándole de la redistribución y en parte explicándole que sus enemigos no están afuera del país, son internos. El enemigo es la clase dirigente, en este caso el campo, que se está enriqueciendo. Entonces, convencer al pueblo de que su miseria está directamente involucrada con el beneficio de las clases altas. Y la imposibilidad de negociar, de sentarse en una mesa, como deberían hacer, y negociar con el campo, que es en este momento el que no fue siempre así.
¿no? Pero en el gobierno de Menem de hecho no lo fue. En este gobierno claramente el modelo se basó, o el dinero empezó a entrar también por cuestiones más globales, por la soja en la Argentina. Y estas personas que de hecho se beneficiaron también con la posición del Estado, porque el Estado subsidió en muchos de estos casos a los del campo para que llegaran de cosechas, la Argentina es un país agrícola ganadera, para que pasaran de los cosechas de trigo, de lo que fuera, de avena, de lo que tenían, de cereales, y pasaran a ser un país, un monocultivo como es en este momento con la soja, hubo que subsidiar muchas cosas, porque no había, hubo que por ejemplo mantener el precio del dólar 3-1, es decir, en fin, el gobierno tuvo muchísimo que ver con el éxito de la soja y del campo, pero en este momento en donde claramente la soja está haciendo mucho dinero y donde el campo podría hacer frente a esto con menos ayuda, aunque por supuesto necesita la ayuda del gobierno, del Estado, porque en los gobiernos populistas el Estado es una figura muy fuerte. Bueno, es el momento en donde se tienen que sentar a negociar dos sectores que son muy importantes en la sociedad, y esto es lo que me parece que les cuesta entender del lado del gobierno nacional, y también lo que cuesta entender del lado del campo. O sea, el campo también es un sector que en la Argentina, históricamente es un país que es muy, también por una cultura sindical muy fuerte, es un país que está acostumbrado a protestar, no es como Estados Unidos que le suben el precio de la nafta y la gente se queda en su casa callada y lo paga. Es un país que está acostumbrado a que si algo no le gusta sale a la calle y protesta, y bueno, y eso explica los cortes de ruta y la forma que tienen de protestar, que incluye, no sé, derramar la leche en la calle o en las rutas, que es como el máximo nivel de obscenidad en un capitalismo, ¿no? Tirar las cosas. Pero es la forma que el argentino encuentra de ser escuchado. Y esto ya es, no sé si se puede cambiar, porque tiene que ver con la idiosincrasia del argentino. Pero lo que sí podría cambiar, que es en niveles mucho más altos institucionales, es de establecer sistemas de diálogo entre la gente, ¿no? Que se pueda sentar a hablar. De hecho, el conflicto del campo se resuelve por primera vez de una forma muy democrática, que es se debate en el Congreso con esta solución que también es histórica, porque el gobierno de Kirchner es un gobierno de coalición que surge de la unión de los radicales K, que se llaman ahora, con el gobierno. El vicepresidente es un radical K, y justamente por eso es que al final de este conflicto, que no tuvo total consenso, ni siquiera del grupo K, es que los radicales K se rebelan y dicen no, estamos de acuerdo con el campo. Entonces, de hecho, la forma en que se resolvió es una forma muy positiva desde mi perspectiva, porque implicó un diálogo al que la Argentina no nos tiene acostumbrados. En general, las cosas se hacen por decreto, las cosas se hacen porque las decide alguien y no porque hay un diálogo como hubo esta vez. Una buena colaboración no viene mal, ¿eh?